Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal 0512 Aprende Más Fácil, y continuamos con los temas de la clase de economía en cuanto a el equilibrio del mercado, y siempre seguimos con el subtema de la demanda, naturaleza y determinantes. Entonces vamos a continuar con ese tema, y en esta ocasión vamos a ver cambios en el nivel de la renta familiar. Entonces comenzamos. De hecho, si aumenta nuestro nivel de renta, desearemos comprar más bienes de un bien que antes. Es decir, para el mismo precio ahora compraremos más, ¿verdad? Ya lo hemos venido hablando esto en otros videos. Si aumenta nuestro ingreso, entonces vamos a adquirir más bienes y más servicios. Por ejemplo, aumentaremos el gasto en ropa y zapatos, ¿verdad? Vamos a comprar más ropa, más zapatos, ¿verdad? Porque siempre nos hace falta. Esto conllevará un desplazamiento de la curva de demanda, siendo el funcionamiento ceteris paribus, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Si disminuye la renta, disminuye la cantidad demandada. Va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. Recordamos que en el video anterior vimos lo que eran los desplazamientos. Y si hay un aumento de la renta, hay un aumento de la cantidad demandada. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha. Eso ya lo habíamos visto. Diferencia entre tipos de bienes. Vamos a ver algunos tipos de bienes que existen y su diferencia y su influencia en cuanto a los desplazamientos y movimientos de la curva de demanda. El bien normal, es el primero que vamos a ver, es aquel cuya cantidad demandada para cada uno de los precios aumenta cuando aumenta la renta. Es un bien normal, ¿verdad? Es aquel que si tenemos más dinero, entonces vamos a comprar más. En economía, los denominados bienes normales son todos aquellos que por su desempeño económico cumplen con éxito la ley normal de la demanda, ¿verdad? Que es entre más dinero, más demanda. Al hacer referencia a esta ley, nos estamos refiriendo que cumple con el principio de que la demanda de estos bienes crece junto al crecimiento de los ingresos de los consumidores, ¿verdad? Lo que venimos diciendo, si ganamos más, gastamos más en estos productos, compramos más de estos productos. Y la reacción de la cantidad demandada en función del nivel de renta para estos bienes sería, si aumenta la renta, aumenta también la demanda, ¿verdad? O sea que hay un desplazamiento hacia la derecha. Este es el planteamiento normal, podríamos decir, en cuanto a la relación entre la renta y la cantidad demandada. Ahora, un bien inferior es aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. Al revés, si ganamos más, compramos menos de eso. Ocurre con algunos productos. Ejemplos clásicos de bienes inferiores son comidas baratas como fideos secos, en paquetes, arroz y papas. A medida que el ingreso disponible de los consumidores aumenta, la demanda de estos bienes se suele disminuir y suele aumentar la demanda de comidas más elaboradas y nutritivas. También cubre bienes inmuebles y bienes personales, ¿verdad? Por ejemplo, si ya ganamos más, entonces, si usted ve, por ejemplo, vea el caso de los supermercados, ¿verdad? Hay supermercados que son para gente de ingreso medio, y usted va y usted ve los productos que ahí se venden. Por ejemplo, se vende arroz pesado, que le decimos nosotros, ¿verdad? Venden, por ejemplo, aceite pesado, que le decimos nosotros. En cambio, si usted va allá a los supermercados de la alta alcurnia, entonces usted ve arroz empacado con nombre, usted ve aceite en botes, en bolsa con nombre, ya es diferente, ya es aceite vegetal, ya es aceite que no daña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, cuando la gente gana más, compra productos, aunque sean aparentemente indispensables, compra los productos siempre, pero los más elaborados y los más nutritivos supuestamente. También ya compran mucho más productos del mar, ¿verdad? Compran camarón, ya me dio hambre, compran camarón, compran caracol, ¿verdad? Y todo ese tipo de productos que pues los que no ganamos mucho, ¿verdad? Si de casualidad compramos una vez al año quizás, ¿verdad? Así es que
En cambio ellos pues ya es parte de la rutina de comer ese tipo de bienes. Entonces ya dejan a un lado el producto que no es tan elaborado y tan nutritivo, ¿verdad? De dudosa procedencia para adquirir productos más elaborados y nutritivos y por ende mucho más caros, ¿verdad? Entonces, si aumenta la renta, aquí en este bien inferior, si aumenta la renta disminuye la cantidad demandada. Estos son con los bienes inferiores. Y si disminuye la renta, entonces aumenta la cantidad demandada en un bien inferior. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que aunque es un bien básico, ¿verdad? De la economía básica, de la canasta básica de una comunidad, de un país, hay también dentro de esos bienes, también hay bienes normales y hay bienes también inferiores, ¿verdad? Aunque sean de parte de la misma canasta básica, ¿verdad? Aunque estamos hablando del mismo arroz, definitivamente no es el mismo arroz, ¿verdad? Entonces hay que hacer una diferencia y por eso es que es importante conocer todos estos conceptos, ¿verdad? Para que entendamos por qué un arroz sí y otro arroz no, ¿verdad? Ahora, los bienes independientes son aquellos bienes cuyo cambio de precio para uno de ellos no afecta el consumo del otro, ¿verdad? No tiene nada que ver el precio para uno y el precio para el otro. Los bienes independientes son aquellos bienes cuya demanda no depende de los precios de otros bienes. Es decir, son bienes cuyo consumo permanece sin cambios. Por ejemplo, la ropa, los carros, los teléfonos, los libros, los juguetes. Por ejemplo, que aumente el precio en los carros no tiene nada que ver con la ropa, ¿verdad? Que aumente el precio en los libros no tiene nada que ver con los teléfonos. Si aumenta el precio en los teléfonos no tiene nada que ver con los juguetes. Es decir, son productos independientes entre sí. Estos mercados son independientes uno de los otros. Es decir, si el aumento en el ingreso ocurre, entonces igual la demanda es constante, ¿verdad? La cantidad demandada es constante. Y si disminuye, también la cantidad demandada es constante, ¿verdad? No tiene nada que ver en uno y otro, no ocasiona la disminución ni el aumento, no, sino que permanece igual dependiendo de la economía en la que estemos hablando. Ahora, variación en el precio de otros bienes, vamos a ver otro tipo de bienes. ¿Por qué al bajar el precio de un bien deseamos comprar más de ese bien? No sé, ¿verdad? Pero eso se da. Si baja el precio de un bien, entonces deseamos comprar más de ese bien. Esa es una respuesta humana. Porque ese bien resultará más barato en relación con otros bienes que satisfacen la misma necesidad. Lo que importa es el precio relativo. Entonces, ahí está la respuesta. Porque ese bien resultará más barato en relación con otros bienes que satisfacen la misma necesidad. Cuando hablamos de bienes que satisfacen la misma necesidad, estamos hablando de los bienes sustitutivos. Se les llama así a los bienes que satisfacen el mismo tipo de necesidades. Por lo tanto, un bien es más barato que los sustitutivos cuando su precio baja. Causa un movimiento sobre su función de demanda o aumenta el precio del sustitutivo, causa un desplazamiento de la función de demanda. Si el precio de la margarina, por ejemplo, un supuesto, pasa de 1 lempira a 2, ahora las economías familiares desearán comprar más mantequilla, porque es el bien sustitutivo de la margarina, ya que ahora es relativamente más barata. Sustituirán margarina, que se ha vuelto más cara, por mantequilla, que relativamente es más barata. Es decir, yo puedo sustituir la mantequilla por la margarina, que en este caso pues resulta más cara. Ahora, para el mismo nivel de precio de la mantequilla se demandará más cantidad, lo que supone un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. La función de la mantequilla se desplaza y nos movemos sobre la función de demanda de la margarina. Entonces, vemos afectado un producto en base a lo que le pasa a otro, porque estamos hablando de bienes sustitutivos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Tenemos el precio y tenemos la cantidad demandada 1 y la cantidad demandada 2. Si el precio de la margarina sube, tenemos la demanda de mantequilla aquí. Pero si el precio de la margarina sube, entonces la cantidad de demanda aumenta. Miren, entonces tenemos un desplazamiento hacia la derecha en los bienes sustitutivos, ¿verdad? Por el contrario, si el precio de la margarina disminuye, entonces nos da igual al aumento de la demanda de mantequilla. Sería el mismo gráfico, pero en sentido inverso, ¿verdad? Sería al contrario, hacia la izquierda.
Los bienes complementarios son otros, se caracterizan porque deben ser utilizados conjuntamente para satisfacer una necesidad. En el otro video anterior ya les había explicado cuáles son los bienes complementarios, pero igual vamos a ampliar sobre eso. Ejemplo, los carros y la gasolina, computadoras e impresoras. Hablamos de impresoras y de tinta, por ejemplo, ¿verdad? O impresoras y papel. Podemos ir ampliando lo que son los bienes complementarios. Es decir, si yo tengo una impresora, necesito tinta y necesito papel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de muchos tipos de bienes complementarios que si yo compro uno, lo que antes no compraba, ahora es una necesidad para poder usar aquel bien que acabo de comprar. Entonces, por ejemplo, si yo compro un carro, ¿verdad? Y antes no tenía carro, en mi vida iba a comprar gasolina. Pero ahora que tengo carro, tengo que comprar gasolina. Si ahora tengo una computadora, entonces me hace falta una impresora, ¿verdad? Y si tengo una impresora, me hace falta tinta y me hace falta papel, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces son bienes complementarios. En estos casos, el aumento al precio de uno de ellos da igual a la disminución de la demanda de ambos. Si aumenta el precio de uno de ellos, ¿verdad? Si aumenta el precio de uno, por ejemplo, si aumenta el precio de la gasolina, ya la gente, aunque tenga carro, no lo usa, ¿verdad? Y menos porque vaya a comprar uno. Prefiere mejor andar en bus, ¿verdad? O en mototaxi en nuestro caso. Entonces, porque aumenta el precio de uno de ellos, entonces se ve afectado en la disminución de la demanda lo de ambos. Si disminuye el precio de uno de ellos, entonces aumenta la demanda de los dos. Si disminuye el precio de la gasolina, ¿verdad? Y la gente ve que la gasolina bajó y que le sale mejor porque es más rápido llegar a su trabajo, más expedito, más seguro, qué sé yo, entonces ahora sí va a usar su carro si es que lo tiene o se va a animar a comprar un carro, ¿verdad? Entonces va a aumentar la cantidad demandada de los dos productos en cuanto a los bienes complementarios. Por ejemplo, tenemos aquí la gráfica en el ejemplo de los carros versus la gasolina, ¿verdad? Tenemos aquí la demanda 2, ¿verdad? Y la demanda 1, ¿verdad? Entonces, si aumenta el costo de uno, entonces disminuye la otra, ¿verdad? Entonces, tenemos un sentido a la inversa. La demanda de carros se desplazaría a la izquierda, se mueve en función de la demanda de la gasolina, parecido mucho a lo de la mantequilla y la margarina. Si disminuye el precio de la gasolina, pasaría lo contrario, ¿verdad? Veríamos el resultado diferente. Ahora, tenemos otros que no son bienes en sí, pero que sí afectan al tipo de bienes que adquirimos. Por ejemplo, cambios en los gustos. La curva de demanda también puede desplazarse como consecuencia de la variación de factores no económicos, como es el caso de los gustos de los consumidores. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero es bueno ampliar siempre. Los cambios a favor del bien. Desplazamiento hacia la derecha. Para el mismo precio se demandan más bienes que antes. Por ejemplo, los monopatines, ¿verdad? Eso no implica mayor cambio. Los cambios en contra del bien. Desplazamiento a la izquierda. Para el mismo precio se demandan menos bienes que antes. Por ejemplo, la mortadela versus el jamón, ¿verdad? Cambio en los factores sociológicos o demográficos, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene más hijos o si se cambió de lugar. Ejemplo, cambios en la población rural a población urbana. Si ya no vive en la ciudad y ahora vive en el campo. Cambios en las expectativas. Ejemplo, quedarse desempleado, ¿verdad? No se lo esperaba y se quedó desempleado, ya no tiene ingresos. Entonces hay una disminución en la cantidad demandada de cualquier cosa. Entonces existe un desplazamiento a la izquierda. En definitiva, se debe saber distinguir entre movimientos a lo largo de la curva de demanda frente a desplazamientos de la curva de demanda. Recordemos que vimos los dos, ¿verdad? Lo que era el desplazamiento y lo que era el movimiento a lo largo de la curva de demanda. Inciso A, movimientos a lo largo de la curva. Variación que experimenta la cantidad demandada de un bien ante variaciones de su precio. Por ejemplo, si aumenta el precio del chocolate, entonces disminuye la cantidad demandada del chocolate. Ahora, desplazamientos de la curva es la variación de la cantidad demandada para cada precio. Ejemplo, si aumenta el precio del chocolate ha sido causado por un aumento de la cantidad demandada, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ocasiona por el aumento de la demanda o, en su caso, del precio?
Ahora, vamos a ver unos tipos de bienes que parecen contradecir la curva estándar de la demanda, ¿verdad? La curva estándar de la demanda dice que si aumenta el precio, disminuye la demanda y viceversa. En la cual hemos dicho que existe una pendiente negativa o inversa, ¿verdad? Si aumenta uno, disminuye el otro. Eso lo hemos venido diciendo. Ahora, bienes de demanda especulativa, ¿qué son? Cuando existe una expectativa de incremento en los precios, un aumento en el precio puede ir acompañado de un aumento de la demanda, ya que se espera que los precios sean todavía mayores en el futuro. Es decir, si hay un aumento en el precio de algo, puede que la demanda aumente. ¿Por qué? Porque se espera que los precios de ese mismo producto sean todavía más grandes en el futuro. Entonces la gente compra hoy. No obstante, esto da como resultado un desplazamiento de la función de demanda ante la expectativa de un cambio en los precios que causará, junto con la oferta del bien, un aumento de la cantidad. Por ejemplo, apartamentos en zonas exclusivas o algunos valores en la bolsa, ¿verdad? Entonces, si hay apartamentos en zonas exclusivas que usted sabe que van a ir aumentando y usted puede comprarlos ahorita, pues va a salir muy bien porque de repente puede ser un negocio. Bienes no, bienes de lujo y ostentación. Esos son los bienes no, son bienes de lujo y ostentación. Cuanto más caros sean, más se demandarán. Si es un bien de lujo, entre más caro, más demanda tiene, ya que cumplen mejor su función. Por ejemplo, los relojes Rolex. Esto también es una variación en las preferencias a favor del bien que hace que si el precio es alto, aumenten las preferencias hacia él. Es decir, existe un desplazamiento hacia la derecha y como consecuencia también aumenta el precio. Y también están los mercados opacos, es decir, el desconocimiento del producto. Por ejemplo, la electrónica. No permite otra forma de juzgar la calidad si no es en base al precio, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la electrónica, hay muchos productos que han salido nuevos, que no se puede juzgar la calidad de aquel producto si no es solamente por el precio, porque no sabemos, no se sabe, no se conoce cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de tener entre uno y otro. Entonces se juzga la calidad por el precio, porque no se conoce. Y eso se da mucho en cuanto a la electrónica, ¿verdad? En este caso se habla de productos de distinta calidad y por lo tanto tendrían diferentes funciones de demanda. Entonces, eso es en cuanto a lo que estamos hablando del equilibrio, su demanda, naturaleza y determinantes. Si le gustó el video, si le ayudó, espero que se suscriba, que le dé like, que comparta, que comente para seguir creciendo en esta plataforma y seguir subiendo contenido educativo de este tipo y otros que también son muy importantes e interesantes. Por mi parte, muchísimas gracias y que el Señor le bendiga.